¿Cómo pudo caer la línea defensiva más formidable de Ucrania, creada durante más de una década y a un precio incalculable, casi de un día para otro? La Donbás Duga no era simplemente una fortificación. Era el proyecto militar más ambicioso y costoso del país, diseñado para resistir durante años frente a cualquier ataque. No obstante, en apenas unas semanas, todo ese muro de acero y concreto se desmoronó, dejando a mandos y analistas atónitos ante la velocidad de la derrota. No fue solo cuestión de quién tenía más hombres o más cañones. El derrumbe de la Donbás Duga fue consecuencia de errores estratégicos profundos, donde la tecnología avanzada y la brutal capacidad de adaptación rusa fueron decisivas. Los rusos no atacaron solo las trincheras y los búnkeres, sino las ideas, doctrinas y rutinas que sostenían esa defensa, usando tácticas y armas que la volvieron obsoleta casi de inmediato. Lo ocurrido allí marca un antes y un después en la guerra contemporánea. Ignorar las verdaderas causas de este colapso no solo abre la puerta a repetir errores fatales en futuros conflictos, sino que implica desperdiciar recursos, tiempo y, lo más grave, vidas humanas. El caso de la Donbás Duga es una advertencia global. La guerra puede transformarse en cuestión de días, forzando a repensar todo lo que creíamos cierto sobre seguridad y estrategia. Aquí comienza el viaje por la creación y la caída de este mito de la defensa moderna. Para entender el alcance de la Donbás Duga, primero debemos retroceder al momento en que Ucrania decidió construirla. ¿Qué amenazas y obsesiones moldearon su diseño y su propósito? ¿Por qué se eligió este modelo defensivo y no otro? ¿Qué precedentes históricos influenciaron a los estrategas ucranianos? Para entender el desastre, hay que descifrar primero la lógica que lo engendró. La Donbás Duga no fue el fruto del azar, sino de una doctrina férrea: la defensa estática. Ucrania apostó todo a la idea de líneas fortificadas y ciudades convertidas en fortalezas, creyendo que el hormigón y la densidad urbana podrían detener al enemigo durante años enteros. Miles de millones de dólares y decenas de miles de vidas fueron invertidos en levantar, equipar y proteger esta muralla. Cada bloque de concreto, cada metro de trinchera, cada búnker, costaron el sudor de generaciones y alimentaron la esperanza de resistir lo imposible. Familias enteras participaron indirectamente, aportando recursos, trabajando en fábricas o brindando apoyo logístico, convencidas de que estaban contribuyendo a una defensa infranqueable. El razonamiento parecía intachable. Si el enemigo debía atacar punto a punto, atrapado en infernales combates urbanos, el desgaste sería insoportable. El frente resistiría, aunque fuera a un costo brutal, y el tiempo jugaría a favor de Kiev. Esta lógica no era nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, ciudades como Stalingrado y Sebastopol resistieron asedios imposibles gracias a la combinación de fortificaciones y la determinación de sus habitantes. Pero este modelo seguía patrones del siglo XX, inspirados en guerras de trincheras y batallas urbanas del pasado. Ignoraba que la guerra moderna evoluciona y que tecnología y tácticas cambian más rápido de lo que el concreto puede secarse. Ya en la Primera Guerra Mundial, la línea Maginot francesa demostró los límites de una defensa estática. Aunque formidable sobre el papel, fue fácilmente rodeada y superada por maniobras ingeniosas y tecnología emergente. Edificar defensas sobre doctrinas obsoletas no solo es arriesgado, puede ser letal. El precio no es solo material, es moral, humano, existencial. Cuando la fe ciega en el muro se quiebra, quienes lo defienden sienten que su sacrificio ha sido en vano. Ese golpe al espíritu colectivo es difícil de reparar. Pero la debilidad de la Duga no estaba en el concreto, sino en las ideas que la sustentaban. Pronto, la realidad en el frente pondría esta fe a prueba. Los generales ucranianos, por ejemplo, habían estudiado las defensas de Verdún y Kursk, imitando sus lecciones, pero olvidaron que el enemigo también estudia y aprende de los errores ajenos. La inesperada estrategia del agresor sacudió los cimientos de la defensa ucraniana. En lugar de asaltos frontales y costosos, Rusia optó por el aislamiento total: rodear posiciones, cortar suministros y bloquear rutas de evacuación.
Golpearon desde lejos, cambiando por completo las reglas del juego en Donbass y transformando fortalezas en trampas mortales. Las fortificaciones ucranianas, diseñadas para resistir ataques directos, quedaron inútiles cuando la logística se quebró. Sin municiones, refuerzos ni posibilidad de evacuar heridos, los defensores terminaron atrapados en sus propios refugios. Aquello que debía protegerlos se convirtió, de pronto, en una prisión bajo fuego constante. Esta táctica evoca el cerco de Leningrado, donde la falta de suministros, más que los ataques directos, diezmó la resistencia. La aviación rusa fue determinante. Con bombas guiadas de gran potencia, devastaron posiciones consideradas indestructibles. Los refugios de hormigón, capaces de resistir artillería convencional, colapsaron bajo el peso de toneladas de explosivos lanzados desde el aire. La superioridad tecnológica transformó el terreno en ruinas y minó la moral de los defensores. Es similar a lo ocurrido en la Guerra del Golfo, cuando la precisión de los misiles inteligentes hizo obsoletos los búnkeres iraquíes. El factor humano resultó igual de letal. El agotamiento, las bajas masivas y la falta de personal motivado erosionaron el espíritu ucraniano. Defender posiciones fijas durante semanas, sin descanso ni rotación, convirtió a soldados profesionales en víctimas del desgaste psicológico. Muchos, al verse aislados y sin esperanza, cedieron al colapso. En la historia, asedios largos como el de Dien Bien Phu demostraron que la moral puede ser tan frágil como cualquier muro. Los errores de mando y la corrupción agravaron la catástrofe. Órdenes contradictorias, incapacidad para movilizar refuerzos y desvío de recursos destinados a nuevas líneas defensivas dejaron a muchas posiciones indefensas. Los intentos de crear defensas alternativas resultaron insuficientes y, a veces, existieron solo en el papel. Casos similares se han visto en conflictos africanos, donde la corrupción y la mala gestión han llevado a la rápida caída de posiciones estratégicas. La lección es brutalmente clara. Aferrarse a tácticas rígidas convierte una fortaleza en una trampa. En la guerra moderna, la falta de adaptación y la subestimación de la innovación enemiga pueden costar, no solo una batalla, sino la guerra entera. La línea Sigfrido, en la Segunda Guerra Mundial, también fue superada por la flexibilidad y superioridad tecnológica aliada. Sin embargo, el colapso no solo fue una derrota militar. El impacto psicológico y simbólico resonó mucho más allá del frente. La Donbass Duga se convirtió en advertencia viva sobre los peligros de ignorar el cambio. La noticia se difundió por todo el país, generando temor e incertidumbre en la retaguardia y entre los aliados internacionales. Un solo error estratégico puede provocar la caída de todo un sistema defensivo. En Donbass, esto se conoce como el efecto ocheretino, un golpe certero en un punto débil, ejecutado con precisión quirúrgica, que desencadenó el derrumbe de toda la línea defensiva ucraniana. Lo que parecía una muralla inexpugnable, tras más de una década de trabajos y sacrificios, se desplomó en pocas semanas, víctima de una letal combinación de innovación táctica y superioridad tecnológica. La táctica rusa de avance en flor marcó el inicio de una nueva era en la guerra. 207. Lejos de concentrar todas sus fuerzas en un solo punto, los grupos de asalto se infiltraron y expandieron en varias direcciones simultáneamente, desorientando al mando enemigo y superando la capacidad de respuesta del Estado Mayor ucraniano. El caos se propagó, y el frente, diseñado para soportar meses de asedio, colapsó con una rapidez inesperada. Este tipo de maniobras recuerda la táctica de Blitzkrieg alemana en 1939, donde la velocidad y la sorpresa desarticularon defensas mucho más sólidas sobre el papel. La pérdida de control sobre las rutas logísticas condenó al ejército ucraniano. Sin posibilidad de reabastecerse, rotar tropas ni evacuar heridos, las unidades quedaron atrapadas. La destrucción sistemática de las cadenas de suministros provocó el colapso funcional de las ciudades fortificadas mucho antes de que el enemigo las tomara físicamente. La defensa estática, atada al terreno y aislada, se volvió irrelevante frente a la imposibilidad de recibir refuerzos o apoyo. Un fenómeno similar ocurrió durante la caída de Singapur
en la Segunda Guerra Mundial, cuando el corte de suministros aceleró la rendición británica. La irrupción masiva de tecnología transformó el campo de batalla. Bombas planeadoras y enjambres de drones permitieron ataques devastadores, minimizando bajas propias y sembrando el terror en las líneas enemigas. Los refugios de concreto, construidos para resistir artillería convencional, se volvieron inútiles ante el nuevo armamento inteligente. El enemigo no podía anticipar ni la dirección ni la fuerza de los ataques, perdiendo toda capacidad de reacción efectiva. Esta revolución tecnológica es comparable al impacto de la pólvora en las guerras medievales. Un solo avance puede cambiar las reglas para siempre. La ausencia de reservas selló el destino del defensor. Sin tropas frescas para cerrar las brechas, el colapso moral se extendió como una epidemia. Las órdenes dejaron de circular, los canales de mando se fragmentaron y el control operacional desapareció. Las guarniciones, aisladas y sin esperanza de rescate, optaron entre la retirada desordenada o la rendición, acelerando la caída en cascada del sistema defensivo. La historia militar está llena de ejemplos así, como la caída de la línea Gustav en Italia, donde la falta de reservas permitió rápidas penetraciones enemigas. Este fenómeno revela un riesgo que trasciende lo militar. No anticipar los efectos secundarios de una ruptura puede hacer irreversible la derrota. Se pierde terreno, sí, pero también la iniciativa estratégica, la capacidad de decidir el curso de la batalla y, al final, la voluntad misma de resistir. El colapso de la Duga es, en última instancia, un colapso de la confianza y de la visión de futuro. Los sucesos en Donbass ilustran no solo una transformación en la manera de librar la guerra, sino que encierran lecciones cruciales para cualquier organización que dependa de la previsión, la resiliencia y la innovación para sobrevivir a crisis profundas. Empresas tecnológicas, por ejemplo, han visto caer imperios por no adaptarse a nuevos competidores o tecnologías disruptivas, como Kodak ante la fotografía digital. Pero, ¿cómo se llega a ese punto de quiebre? La respuesta no está en el azar, sino en una serie de decisiones y omisiones que, sumadas, abren la puerta al colapso. Analizar la secuencia de errores permite entender cómo la confianza excesiva en una solución puede nublar la percepción del riesgo. Las guerras del presente ya no se definen únicamente por muros de concreto ni cañones pesados. El caso de la Donbass Duga lo expone con brutal honestidad. La victoria o la derrota dependen de mucho más que fortificaciones o recursos físicos. El dominio de la información, la flexibilidad operativa y la capacidad de adaptación han desplazado a la pura fuerza bruta. La flexibilidad y la creatividad superaron a la fuerza bruta. Ucrania apostó por defensas rígidas, líneas de cemento que parecían indestructibles. Rusia, en cambio, eligió adaptarse, usar tecnología de punta y cambiar tácticas según la situación. Cuando el enemigo modifica el tablero y tú no evolucionas, los millones gastados en concreto se vuelven irrelevantes. Esto se ha visto también en el ámbito empresarial, donde gigantes han caído por no innovar frente a rivales más ágiles. El control logístico y la gestión de la información resultaron decisivos. Rusia aisló posiciones, cortó suministros y convirtió búnkeres en trampas para quienes los defendían. La artillería precisa y la aviación de última generación permitieron ataques letales contra refugios que, hasta entonces, parecían invulnerables. La lucha ya no se limita al frente, sino que se libra en los canales de abastecimiento y en la guerra de datos. El ciberespacio, además, se convirtió en un campo de batalla paralelo, donde los flujos de información y desinformación pueden cambiar la moral y la percepción de la realidad. El elemento humano fue tan crucial como el tecnológico. Soldados bien entrenados y motivados resistieron mejor el desgaste. Sin embargo, el agotamiento, el miedo y la ausencia de rotaciones debilitaron la moral. Cuando los ánimos se quiebran y las reservas humanas se agotan, ni la muralla más sólida resiste eternamente. Esto se refleja también en el mundo del deporte, donde equipos invencibles han caído por lesiones, fatiga o crisis internas.
La corrupción y el inmovilismo doctrinal agravaron el desastre. Fondos destinados a nuevas defensas desaparecieron en redes opacas. Mandos que se aferraron a viejas fórmulas subestimaron la capacidad del enemigo para innovar. Creer que repetir lo mismo resolverá una crisis es una receta segura para el fracaso. Ejemplos históricos como la caída del Imperio Romano muestran cómo la corrupción interna puede ser más letal que el enemigo externo. Las enseñanzas trascienden lo militar. Cualquier sociedad, empresa o país sometido a presión debe aprender a adaptarse, innovar y cuidar a su gente. Ignorar señales de alerta o caer en la autocomplacencia puede costar recursos, tiempo y, en los peores casos, vidas. En la naturaleza, especies que no evolucionan ante cambios ambientales quedan condenadas a la extinción. La competencia y el cambio son ley universal. La Donbass Duga es un espejo incómodo. La rigidez da apariencia de fortaleza, pero la verdadera fuerza está en la flexibilidad, la preparación y la capacidad de aprender antes que el adversario. En la historia de la humanidad, la supervivencia siempre ha favorecido a quienes logran adaptarse rápidamente, desde los primeros cazadores-recolectores hasta las empresas tecnológicas más exitosas del siglo XXI. Pero, ¿cómo se llegó a este punto crítico? Entender la secuencia de errores y decisiones revela el verdadero rostro de la derrota. Analicemos paso a paso cómo se gestó este desenlace y qué alternativas existían para evitarlo. La historia del Donbass representa mucho más que una batalla perdida. Es una advertencia para todos los que creen que las murallas de concreto bastan para detener el cambio. Las fortalezas de la Edad Media, por ejemplo, fueron imparables hasta la llegada de la artillería pesada. De igual manera, la Duga fue sobrepasada por la tecnología y la creatividad enemiga. Lo que ocurrió en la llamada Donbass Duga dejó claro que ningún muro, por grueso que sea, puede reemplazar la estrategia y la adaptación. El error fatal no estuvo en los materiales, sino en la mentalidad, en confiar ciegamente en fortificaciones, en ignorar la innovación enemiga y en subestimar el desgaste humano y moral que toda guerra o crisis arrastra consigo. Cuando una doctrina se ancla en el pasado y sus líderes se aferran a viejos esquemas, el resultado es el colapso. En Donbass, la ventaja rusa fue más que numérica. Consistió en integrar tecnología avanzada, emplear la aviación y la artillería con creatividad y aislar al enemigo, cortando suministros y minando la moral donde más dolía. Este enfoque recuerda a la campaña de Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, donde la movilidad y la astucia derrotaron a ejércitos más grandes y mejor equipados. Pero la lección fundamental trasciende el campo de batalla. Si no aprendemos de la historia, repetiremos los errores una y otra vez, en la guerra, en los negocios y en la vida diaria. La crisis financiera del 2008, por ejemplo, se debió en parte a la confianza ciega en modelos que ignoraban los riesgos reales, repitiendo errores del pasado. Resistirse al cambio, ignorar señales de agotamiento o confiar solamente en la fuerza bruta lleva a perder mucho más que posiciones. Se pierden oportunidades para sobrevivir y evolucionar. La rigidez es enemiga de la supervivencia, tanto en el frente como en los mercados y en las relaciones personales. Por eso, la caída del frente ucraniano en Donbass no es solo un hecho militar. Es una advertencia universal. La inflexibilidad y la falta de adaptación son el enemigo real. Solo quienes reflexionan, aprenden y se atreven a cambiar logran superar los desafíos más implacables. La invitación hoy es clara. Preguntémonos qué fortalezas nos están frenando, qué estrategias debemos renovar y cómo podemos responder, en cualquier terreno, con creatividad y resiliencia. El futuro no pertenece a quienes tienen más poder, sino a los que mejor saben adaptarse. Escenarios prácticos para aprender de la Donbass Duga pueden aplicarse en diversos ámbitos. Por ejemplo, en una empresa, esto implica revisar periódicamente las políticas internas, estar atentos a las tendencias del mercado y fomentar la innovación. En la vida personal,
Significa cuestionar hábitos y creencias arraigadas, buscar nuevas perspectivas y no temer a los cambios. En la política, exige transparencia, flexibilidad y la capacidad de escuchar señales de alarma antes de que se conviertan en crisis irreversibles. Como ejercicio, identifica una fortaleza en tu vida o trabajo, un proceso, una creencia o una rutina que consideras inamovible. Pregúntate, ¿sigue siendo útil? ¿Podría volverse una trampa si el entorno cambia? ¿Estoy abierto a nuevas soluciones? Este análisis te permitirá anticipar crisis y responder con agilidad, evitando el destino de la Donbass Duga. En resumen, la caída de la Donbass Duga es más que el fin de una línea defensiva. Es el inicio de una nueva era, donde la adaptabilidad, la creatividad y la vigilancia constante son las verdaderas armas de supervivencia. Aprendamos de este colapso y transformémoslo en una oportunidad para crecer, innovar y resistir los embates del futuro. Solo así, en cualquier campo, podremos convertir las derrotas en lecciones y las crisis en puntos de partida hacia nuevas victorias.